Evangelio de hoy. Miércoles 28 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículo 12 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Todavía tengo muchas cosas que decirles. Pero ahora no pueden con ellas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los irá guiando hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye. Y les comunicará lo que está por venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes. El Espíritu como aliento del corazón de Cristo. El Espíritu Santo es, en este pasaje, presentado como quien hereda y entrega lo que ha sido dado desde el corazón del Padre al Hijo. No como mensajero independiente, sino como aliento que procede del amor eterno entre el Padre y el Hijo. Es la fuerza silenciosa que no se atribuye gloria, que no se nombra a sí mismo, sino que exalta al Hijo. Así también debe obrar el alma que ha sido tocada por este Espíritu. Vivir no para sí, sino para glorificar a Cristo. Un maestro interior que no se impone. Jesús promete un guía, no un dominador. El Espíritu no se impone sobre el alma, sino que espera que ella esté dispuesta. Es el pedagogo que no grita, sino que susurra cuando el corazón está en silencio. Quien camina en el Espíritu debe cultivar ese recogimiento, esa escucha sin ansia, esa apertura sin presiones. El Espíritu enseña como el viento enseña al árbol a inclinarse suavemente. Una guía hacia la plenitud, no hacia lo inmediato. Los guiará hasta la verdad plena. No es una promesa de comprensión instantánea, sino de acompañamiento fiel. Dios sabe que el alma necesita tiempo para madurar. No todos los frutos se recogen en la misma estación. La verdad plena es Cristo mismo. Y caminar hacia Él requiere que el alma atraviese muchas sombras. El espíritu no es impaciente, y tampoco debe serlo el discípulo. Cada paso es ya gracia. Una verdad que transforma, no que solo informa. El espíritu no comunica ideas, sino vida. No se trata de conocer más, sino de amar mejor. La verdad plena no es un archivo de conocimientos divinos, sino una penetración del corazón humano en el misterio del amor que salva. Es una verdad que quema, que purifica, que consuela. La acción del Espíritu es fuego que arde y no consume, luz que no ciega, palabra que no juzga. El lenguaje del Espíritu es siempre Cristo. El Espíritu habla del Hijo. Nunca se aparta de Cristo. No inventa un mensaje nuevo, sino que hace presente la palabra del Hijo en nuevas situaciones. Es Cristo, siempre Cristo, el que arde en las palabras que el Espíritu inspira. En medio de la confusión del mundo, la voz del Espíritu siempre tiene el acento de Jesús. Manso, humilde, firme. La humildad del Espíritu revela la grandeza de Dios. El Espíritu, que es Dios, no habla de sí mismo. Se oculta para que Cristo brille. Su gloria es glorificar. Esta humildad es el sello del amor auténtico. En un mundo que clama por visibilidad y reconocimiento, el Espíritu enseña a desaparecer para que el otro viva. Amar es, como el Espíritu, saber hacerse segundo para que el amor ocupe el centro. Una comunicación eterna, de lo íntimo de Dios al alma. Todo lo que el Espíritu comunica, lo recibe del Hijo. Y todo lo que el Hijo tiene,
lo ha recibido del Padre. No hay separación en este fluir de amor. Lo que llega al alma por el Espíritu es, por tanto, de origen divino, eterno, perfecto. No hay error, no hay engaño, no hay sombra. Quien acoge al Espíritu, recibe el eco puro del corazón trinitario. La libertad de la verdad que viene del Espíritu. El Espíritu no fuerza, libera. La verdad que Él comunica no esclaviza. No encierra, no condena. Es una verdad que levanta al alma hacia su plenitud. Quien es guiado por el Espíritu no se siente oprimido, sino encendido. Su libertad nace de saberse amado. No hay otra verdad más plena que saberse deseado por Dios. Caminar hacia la plenitud, día tras día. El Espíritu guía, no empuja. Guía. Significa que camina junto a nosotros. Que no se adelanta para dejarnos solos. Ni se queda atrás. Está a la par. Cada paso es acompañado. En las dudas. En los silencios, en las lágrimas, en las decisiones. Caminar con el Espíritu es vivir sabiéndose sostenido incluso cuando no se entiende el camino. La gloria de Cristo es el destino final. Todo lo que el Espíritu hace, tiene una sola dirección. Conducirnos a Cristo glorificado. Esa es la meta, la belleza última, la luz sin ocaso. En medio de tantas verdades parciales. De tantas ideologías, de tantas voces. El Espíritu es el único que puede llevarnos sin error a aquel en quien todo encuentra sentido. Glorificar a Cristo es nuestra misión, nuestra paz, nuestra eternidad. La verdad plena no se impone, se revela en la intimidad. Jesús no fuerza el momento de la revelación plena. No exige que los discípulos lo comprendan todo de una vez. Ni que abracen en un instante el misterio entero que está por desplegarse. Su paciencia es la pedagogía del amor. Y el Espíritu continúa esa misma forma de enseñar. No se trata de conceptos teológicos que el alma acumula, sino de vivencias internas que poco a poco le van abriendo el corazón a una profundidad nueva. La verdad que el Espíritu comunica se da como el rocío al amanecer. Suave, discreto, fecundo. Es un desvelar sin violencia. Un iluminar sin enceguecer. Solo el alma que acoge en silencio puede percibirlo. La memoria espiritual como lugar donde el Espíritu actúa. Cuando el Espíritu viene a enseñarnos, no lo hace solo con palabras nuevas, sino también reavivando lo ya escuchado, lo ya vivido. Lo que en otro tiempo fue sembrado y ha dormido en el corazón. Nos recuerda palabras de Cristo que quizás habíamos olvidado. Y nos las presenta cargadas de una luz distinta, adecuada al momento presente de nuestra vida. Así como un mismo versículo puede tocar de modo distinto en cada etapa. El Espíritu adapta su enseñanza a la sensibilidad del alma, haciendo que lo que ayer era solo semilla hoy se convierta en fruto. Él habla también a través de la memoria espiritual. El Espíritu no sustituye al Hijo, lo exalta. Es importante entender que el Espíritu no reemplaza a Jesús. No viene a ocupar su lugar, sino a hacer que su presencia sea interior, viva y permanente. Mientras Jesús caminaba junto a los discípulos, el Espíritu caminará dentro de ellos. La misión del Paráclito no es otra que la de introducirnos cada vez más en el conocimiento y la experiencia del Hijo. Él es quien graba en lo profundo del alma la imagen del Cristo resucitado. Por eso, allí donde alguien comienza a amar con paciencia, a servir en silencio, a perdonar con misericordia, allí actúa el Espíritu.
exaltando la imagen viva del Hijo en los gestos del creyente. Una comunión trinitaria que se hace cercana. Jesús nos deja ver algo inmenso. Que el Espíritu recibe del Hijo lo que el Hijo ha recibido del Padre. Esto quiere decir que hay una comunión íntima, indisoluble, eterna, entre las tres personas divinas. Y ese fluir entre ellas no es cerrado ni distante. Es don para nosotros. Lo que el Padre tiene, lo da al Hijo. El Hijo lo comparte con el Espíritu. El Espíritu lo entrega al alma. Así se forma una línea directa entre el cielo y el corazón humano. Por eso, vivir en el Espíritu es vivir en esa corriente de amor divino que no cesa de donarse. El Espíritu revela según la capacidad de cada alma. Jesús no dijo todo lo que sabía, sino todo lo que sus discípulos podían soportar. Esta humildad en el enseñar es también propia del Espíritu. No descarga sobre nosotros un torrente inabarcable de revelaciones, sino que ofrece cada cosa a su tiempo, como quien alimenta a un niño poco a poco. Esta pedagogía divina respeta los ritmos del alma, su fragilidad, su historia, sus heridas. Nunca fuerza. Siempre propone. Así crece la libertad del creyente. No como carga, sino como capacidad de acoger más vida. Una presencia que da sentido a la ausencia. Cuando Jesús se marcha, los discípulos sienten pérdida. Pero la promesa del Espíritu cambia el significado de esa ausencia. Ahora, no es abandono, sino transformación de presencia. Jesús ya no está fuera, caminando delante, sino dentro, caminando con ellos. El Espíritu es la forma en que Cristo permanece de manera íntima. Por eso, aunque no lo vean, lo pueden oír, recordar, amar. La soledad queda vencida. El Espíritu es la respuesta de Dios al vacío del corazón humano. El Espíritu actúa también en lo pequeño. Muchas veces esperamos al Espíritu en grandes signos, en milagros, en revelaciones espectaculares. Pero Él suele hablar en la discreción de lo cotidiano, en el susurro de la conciencia, en la intuición de una oración sencilla, en la decisión callada de amar. Lo grandioso del Espíritu es su capacidad de estar presente en lo ordinario. Y desde ahí, transformar. En cada gesto de ternura. En cada silencio ofrecido, en cada perdón dado. El Espíritu está guiando hacia la verdad plena. El Paráclito como defensor del alma frágil. Paráclito significa defensor, consolador, abogado. No estamos solos en nuestra fragilidad. Cuando el alma se siente débil, incapaz, vencida por el miedo o el pecado, el Espíritu se levanta en su favor. No viene a acusar, sino a recordar que somos amados. Es el que defiende nuestra dignidad ante la culpa y nos devuelve la confianza en el amor del Padre. Con Él, ninguna herida es definitiva. Su consuelo no es pasajero. Es presencia fiel que renueva por dentro. La fe guiada por el Espíritu no teme el futuro. Jesús dice que el Espíritu anunciará lo que ha de venir. No como quien revela un destino fatal, sino como quien prepara el alma para atravesar el tiempo con confianza. No necesitamos conocer el futuro. Necesitamos saber que Dios estará allí. El Espíritu nos guía no hacia una certeza racional, sino hacia una esperanza viva. Y esa esperanza es Cristo glorificado, presente en cada mañana, sosteniéndonos con su Espíritu en cada paso. Quien camina con el Espíritu,
no teme, porque camina hacia el corazón del Hijo. El Espíritu nos enseña a orar en el lenguaje del Hijo. Cuando el Espíritu habita en nosotros, transforma también nuestra oración. Ya no oramos desde el esfuerzo solitario, ni desde el temor de no saber cómo hablarle al Padre, sino que es el mismo Espíritu quien ora en nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Como dice San Pablo, Él nos introduce en la relación íntima entre el Hijo y el Padre, y nos hace partícipes de ese diálogo eterno. Así, la oración deja de ser un acto exterior, y se convierte en un latido profundo que nace del corazón mismo de Dios. La libertad interior que da el Espíritu. El Espíritu no solo guía, también libera. Donde Él está, dice San Pablo, hay libertad. Pero no una libertad superficial, que consiste en hacer lo que uno quiere, sino una libertad verdadera, que consiste en poder amar como Jesús amó. Es libertad de los apegos interiores, de los miedos que paralizan, de las esclavitudes del yo. El Espíritu forma en nosotros un corazón libre, disponible para servir, dispuesto a entregarse, capaz de obedecer no por obligación, sino por amor. Discernir en el Espíritu, no según el mundo. Uno de los dones más preciosos del Espíritu es el discernimiento. En un mundo que confunde el bien y el mal, y donde muchas voces reclaman ser verdad, necesitamos urgentemente esa luz interior. No para juzgar a otros, sino para caminar en la voluntad de Dios. El Espíritu nos enseña a ver con los ojos de Cristo, a elegir con sabiduría, a no dejarnos engañar por apariencias. Él nos guía desde dentro, con una paz que es más profunda que cualquier certeza exterior. El Espíritu construye comunión, no división. Donde actúa el Espíritu, nace la comunión. Porque Él es amor, y el amor une sin confundir. Abraza sin anular, vincula sin dominar. En la comunidad cristiana, el Espíritu hace posible la unidad en la diversidad. No uniformidad, sino armonía. Cuando dejamos que Él nos guíe, aprendemos a escuchar, a perdonar, a renunciar al orgullo. Sin el Espíritu, incluso la fe se vuelve causa de enfrentamiento. Con el Espíritu, todo se convierte en oportunidad de comunión. El Espíritu revela el rostro del Padre. Aunque Jesús es quien nos ha dado a conocer al Padre, es el Espíritu quien graba esa imagen en nosotros. ¿Cuántas veces nos cuesta creer que Dios es realmente un Padre? No solo en palabras, sino en ternura, en misericordia, en cercanía. El Espíritu no enseña doctrinas abstractas, sino que nos hace experimentar al Padre. En la oración, en el consuelo, en la confianza recuperada. Por eso, cuando oramos movidos por Él, el corazón se abre a una filiación real. No somos siervos, somos hijos. La sabiduría del Espíritu no es de este mundo. El conocimiento que da el Espíritu no es el que se adquiere por estudio o esfuerzo intelectual. Es una sabiduría que viene de lo alto y se recibe con humildad. Es la sabiduría del corazón. Por eso, muchos sencillos entienden a Dios más que los sabios del mundo. Porque el Espíritu se comunica a los pequeños, a los que no se apoyan en sí mismos, a los que están abiertos a ser guiados. Con Él aprendemos a ver lo esencial, a reconocer lo que vale, a vivir con profundidad. Vivir en el Espíritu es vivir desde la gratuidad. El Espíritu nos aparta de toda lógica de cálculo, de mérito, de comparación.
Nos introduce en la lógica del don. Nada se exige, todo se da. Nos hace descubrir que la vida cristiana no es rendimiento, sino ofrenda. Así aprendemos a servir sin esperar recompensa, a amar sin esperar ser amados, a confiar sin garantías. Porque el alma que vive en el Espíritu sabe que todo le ha sido regalado primero. El Espíritu nos transforma desde dentro. El cambio que Dios quiere en nosotros no es superficial. No es apariencia, no es fachada, no es comportamiento externo. Es conversión interior, profunda, que toca las raíces del alma. Solo el Espíritu puede realizar esa obra. Él nos modela desde dentro, como el alfarero a su vasija. No con presión violenta, sino con la paciencia del amor que espera. Si le damos permiso, Él va sanando, purificando, liberando, embelleciendo el alma hasta que refleje al Hijo. El Espíritu es descanso para el alma cansada, en medio del cansancio que produce la vida. El esfuerzo de perseverar. Las heridas que deja la lucha. El Espíritu se presenta como descanso. No un descanso que evade, sino un descanso que habita, que fortalece sin ruido, que renueva sin exigir. Es consuelo que no necesita palabras. Paz que no depende de las circunstancias. Cuando el alma se abandona en él, descubre que puede continuar sin temor. No porque sea fuerte, sino porque no está sola. Caminar en el Espíritu es confiar cada día. No sabemos todo, no controlamos todo. No entendemos todo. Pero no caminamos a oscuras. El Espíritu nos guía paso a paso. No da un mapa, sino una luz para el siguiente paso. Con él aprendemos a vivir el presente sin ansiedad, el futuro sin angustia y el pasado sin culpa. Porque en cada instante, Él está ahí, susurrando paz, ofreciendo sentido, invitando a confiar. Esta es la verdadera vida en el Espíritu. El Espíritu como memoria viva del Evangelio. Cuando el corazón se dispersa. Cuando la mente olvida las palabras de Cristo. El Espíritu las hace volver. No como simples frases, sino como vida que renace. Él es la memoria viva del Evangelio. La voz interior que nos recuerda lo que Jesús dijo en el momento justo. En la circunstancia precisa. Nos lo recuerda no como un deber, sino como una promesa que nos sostiene. Así, en medio del caos, vuelve la palabra de consuelo, de luz, de esperanza. Escuchar al Espíritu en el silencio interior. El Espíritu habla, pero no grita. Su voz es suave, como brisa ligera. Y por eso requiere silencio interior. No un silencio exterior solamente, sino un corazón pacificado, libre de ruido, de agitación, de exceso. En ese espacio callado, Él susurra la voluntad del Padre y da la fuerza para cumplirla. Sin este silencio, la vida se llena de confusión. Con Él, incluso en medio del mundo, el alma oye y sigue. El Espíritu transforma el sufrimiento en ofrenda. No evita la cruz, pero transforma su sentido. El Espíritu no elimina el sufrimiento, pero lo convierte en semilla de vida. Nos enseña a ofrecer, a confiar, a amar aún en medio del dolor. Así, lo que antes era carga, se vuelve oblación. Lo que era peso, se hace don. Con Él,
el sufrimiento ya no es solo prueba, sino camino hacia una unión más íntima con Cristo crucificado. Y esa unión, aunque duela, trae gozo profundo. El Espíritu revela el misterio del amor trinitario. Jesús nos dice que el Espíritu tomará de lo suyo y nos lo comunicará. Pero lo suyo no es otra cosa que su comunión con el Padre. Por tanto, el Espíritu nos introduce en ese círculo eterno de amor que es la Trinidad. Nos hace vivir dentro de Dios. Respirar desde Él, mirar desde Él. El cristianismo no es una ética. Es un misterio de comunión. Y ese misterio lo revela el Espíritu. No con ideas, sino con presencia. Una presencia que transforma al alma en templo vivo del Dios uno y trino. El Espíritu forma discípulos con corazón de hijos. A veces seguimos a Jesús como si fuéramos empleados de una causa. Soldados de una misión, sirvientes de un amo exigente. Pero el Espíritu nos forma como hijos. Y un hijo no actúa por miedo, sino por amor. Un hijo no calcula, confía. El Espíritu nos hace vivir el seguimiento de Jesús no como peso, sino como regalo. Nos enseña a servir con alegría, a obedecer con libertad. A entregarnos sin reservas, porque sabemos que todo nace del amor del Padre. La palabra de Dios leída en el Espíritu se vuelve viva. Cuando abrimos la Escritura sin el Espíritu, vemos solo letras. Pero con Él, la palabra se vuelve carne. Se vuelve voz dirigida a nosotros. Él abre los ojos del corazón. Y nos permite entender lo que antes era oscuro. No como teoría, sino como alimento. La Biblia, entonces, deja de ser un libro antiguo. Y se convierte en una carta personal de Dios. Leída en el Espíritu, cada palabra puede ser bálsamo. Fuego, lámpara, dirección. Y el alma se deja modelar por esa voz viva. La alegría del Espíritu no depende de las circunstancias. Hay una alegría que viene del Espíritu. Y que no se parece a la del mundo. No es euforia, no es distracción. No es satisfacción inmediata. Es una alegría profunda, serena. Que brota del saber que somos amados. Incluso en medio del dolor, esa alegría permanece. Porque no nace de fuera, sino del Espíritu que habita dentro. Es una alegría que consuela, que sostiene, que canta incluso en la noche. Por eso es signo de su presencia. El Espíritu nos configura con Cristo. El Espíritu no solo nos inspira, también nos transforma. Su tarea no es hacernos mejores, sino hacernos otros Cristos. Con paciencia infinita, Él va modelando en nosotros los rasgos del Hijo. Su mansedumbre, su compasión. Su libertad, su amor por los pobres. Su confianza en el Padre. Esta obra es lenta, pero segura. No se trata de copiar a Jesús, sino de dejar que Él viva en nosotros. Y eso lo realiza el Espíritu en la medida en que nos abrimos a Él. El Espíritu impulsa hacia la misión, no al encierro. El Espíritu no es solo consuelo. También es fuego que empuja. No nos deja encerrados en nosotros mismos, sino que nos lanza a los otros. Nos hace salir del miedo, del egoísmo, de la comodidad. Nos convierte en testigos, no solo con palabras, sino con una vida que irradia a Cristo. Allí donde hay espíritu, hay impulso misionero. Porque el amor que Él enciende no puede guardarse, necesita darse. Necesita salir, necesita volverse fecundo en otros.
Esperar al Espíritu con humildad y deseo. Jesús nos enseña que hay cosas que aún no podemos soportar. Por eso, el Espíritu viene cuando estamos preparados. Cuando hay espacio, cuando el alma desea y se dispone. No se trata de forzar su acción, sino de esperarla con fe. Como María en el cenáculo. En silencio, en oración, en disponibilidad. El Espíritu no es un recurso a usar, sino una persona a acoger. Y quien espera en humildad, recibe en abundancia. Porque Dios se da con generosidad a quienes lo buscan con corazón sincero. La libertad que nace del Espíritu. El Espíritu no impone, invita. No obliga, suscita deseo. Su presencia es libertad pura. Porque donde Él está, allí hay espacio para elegir el bien. No por temor, sino por amor. Nos libera de los falsos dioses. De los apegos que esclavizan. De las cadenas interiores que nos impiden amar. El Espíritu no nos hace menos humanos, sino más profundamente nosotros mismos. Libres en Cristo. Para vivir como hijos y amar como hermanos. Un guía en medio del desierto del alma. En muchas etapas de la vida, el alma entra en un desierto. Sequedad, duda, abandono. Parece que Dios guarda silencio. Que todo se oscurece. Pero el Espíritu no nos abandona. Él es como la nube que guiaba a Israel en el Éxodo. Como el soplo que alimenta la llama interior. Aun cuando no sentimos su calor. Él guía sin forzar, acompaña sin ruido. Ilumina desde adentro. Y en el momento menos esperado. Devuelve el alma al manantial. El Espíritu y la verdad que sana. Jesús dice que el Espíritu nos guiará hacia la verdad completa. No hacia verdades parciales, ni a justificaciones cómodas. Él nos muestra la verdad de Dios. Pero también la verdad sobre nosotros mismos. Y esta, a veces, duele. Porque revela nuestras resistencias. Nuestras heridas, nuestros engaños. Pero no lo hace para herirnos, sino para sanarnos. La verdad que Él revela no acusa, transforma. Nos lleva al arrepentimiento. Pero también al descanso de sabernos mirados con misericordia. El Espíritu crea comunión, no competencia. En un mundo donde cada uno busca sobresalir. El Espíritu crea comunión. Nos hace comprender que no estamos en rivalidad, sino llamados a formar un solo cuerpo. Él da a cada uno dones diferentes. No para dividir, sino para edificar juntos. Nadie posee todo. Todos necesitamos de todos. Esta obra silenciosa del Espíritu rompe orgullos. Cura celos, y nos une en una caridad real, concreta, operante. Donde hay espíritu, hay unidad sin uniformidad. Diversidad sin división. El Espíritu como maestro de oración. Muchas veces no sabemos cómo orar, ni qué decir. Sentimos que las palabras son pobres. O que nuestro corazón está vacío. Pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Él ora en nosotros. Con gemidos inefables. Como dice San Pablo. Él forma en nosotros un corazón orante. No solo en los momentos de plegaria, sino en toda la vida. Hace que cada gesto, cada decisión, cada silencio, pueda convertirse en oración viva. El Espíritu nos enseña a esperar. En un tiempo de inmediatez, donde todo se quiere ahora. El Espíritu nos enseña el arte de la espera. Nos hace pacientes con nosotros mismos. Con los demás,
y con Dios. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y en esa espera, el corazón madura. El Espíritu enseña que el fruto llega cuando debe. Y que la fidelidad cotidiana, aunque parezca pequeña, es el terreno donde germina la gracia. Así nos convierte en hombres y mujeres de esperanza sólida. La paz verdadera es don del Espíritu. Jesús prometió la paz, no como la da el mundo. Esa paz, profunda, estable, es obra del Espíritu. No depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que no estamos solos. Es una paz que permanece aún en medio de la tormenta, porque nace de la confianza total en el Padre. Es un don que debemos pedir, acoger, custodiar. Y cuando la poseemos, podemos también convertirnos en portadores de paz para otros. El Espíritu abre caminos nuevos. El Espíritu no repite fórmulas, no nos encierra en esquemas rígidos. Él es creatividad divina, novedad que irrumpe. A veces nos sorprende, nos lleva por caminos inesperados. Nos saca de lo conocido. Pero no para confundirnos, sino para hacer que brote lo nuevo. Él renueva la iglesia. La vocación personal, los corazones que se dejan guiar. No le teme al riesgo, porque es fuego de amor que todo lo transforma. El Espíritu hace fecunda toda vida entregada. Una vida entregada, cuando es habitada por el Espíritu, da fruto más allá de lo visible. Aun si parece escondida. Incluso si no es comprendida. Esa vida se vuelve semilla de reino. El Espíritu fecunda la fidelidad en lo pequeño. La constancia en lo oculto, la caridad silenciosa. Nada queda sin sentido si es ofrecido con amor. Y cuando el alma se abandona en sus manos, su vida se convierte en alabanza y don. El Espíritu forma en nosotros un corazón de hijo. El Espíritu no solo nos revela cosas sobre Dios, sino que nos introduce en la misma vida de Dios. Nos forma desde dentro para que vivamos como hijos del Padre. Con la misma confianza, ternura y libertad que Jesús tenía. Él graba en nuestro interior el clamor de Jesús, Abba, Padre. Nos ayuda a vivir desde esta filiación. No como esclavos ni extraños, sino como herederos. Como hijos amados. Y cuanto más dejamos que el Espíritu nos moldee así, más todo en nuestra vida cambia de sentido. Nos enseña a mirar como Jesús. Uno de los frutos más bellos del Espíritu es que transforma nuestra mirada. Nos enseña a mirar como Jesús miraba, con compasión. Sin juicios apresurados, con paciencia infinita. Nos da ojos para descubrir belleza donde otros ven ruina. Posibilidad donde el mundo ve fracaso. Esperanza donde solo hay sombras. Esa mirada que el Espíritu despierta en nosotros no nace de la ingenuidad, sino de la fe. Porque sabe que Dios obra en lo escondido. En lo pobre, en lo pequeño. El Espíritu convierte la cruz en gloria. Cuando el Espíritu guía, no nos promete caminos fáciles, pero sí fecundos. Él nos conduce por la misma senda de Jesús, que pasó por la cruz para llegar a la resurrección. Y nos hace comprender, no solo con la razón, sino con todo el ser, que no hay gloria sin entrega, que el dolor vivido en el Espíritu se vuelve fecundo, que toda cruz abrazada en el amor es glorificada. El Espíritu transforma la lógica del mundo y nos introduce en la lógica de Dios. Silencio donde habla Dios. El Espíritu ama el silencio, porque es allí donde Él más habla.
En el bullicio constante de nuestras vidas. Su voz puede parecer un susurro perdido. Pero quien aprende a guardar silencio interior, descubre que ese susurro es fuego vivo. En el silencio orante, el Espíritu revela lo que no se puede expresar en palabras. Consuela sin decir nada, ilumina sin conceptos. Es el arte de escuchar lo invisible, lo eterno. El Espíritu engendra la mansedumbre del Cordero. El alma que se deja conducir por el Espíritu aprende la mansedumbre. No es debilidad ni resignación pasiva, sino fuerza profunda que nace de la paz interior. Es la mansedumbre de Cristo, que no respondía al mal con violencia, sino con firmeza serena. El Espíritu modela en nosotros esa actitud. No reaccionar desde el impulso, sino desde el amor. Nos enseña a no dejarnos vencer por la ira, ni por el rencor, ni por la dureza. Es la mansedumbre del que sabe que el reino no se impone, se siembra. Él glorificará a Jesús. Jesús dice que el Espíritu le glorificará. Y eso significa que todo lo que el Espíritu hace en nosotros tiene un único fin. Que Cristo sea conocido, amado, adorado. No nos lleva a centrarnos en nosotros, ni siquiera en nuestras experiencias espirituales, sino que nos orienta siempre hacia Jesús. Él pone a Cristo en el centro, lo revela como Señor. Lo presenta como Salvador. Nos da ojos para contemplarlo y boca para proclamarlo. Donde actúa el Espíritu, Jesús brilla con fuerza nueva. El Espíritu abre nuestro entendimiento a la palabra. ¿Cuántas veces leemos la Escritura sin comprenderla? Como si fuese letra muerta. Pero cuando el Espíritu la ilumina, se vuelve palabra viva. Él abre el corazón, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Nos hace arder por dentro. Porque cada palabra de Jesús se vuelve un alimento. Una promesa, una revelación. El Espíritu no añade nuevas doctrinas, sino que nos introduce en la profundidad de lo revelado. Hace que lo leído se convierta en oración. En llamada, en respuesta concreta. El Espíritu como defensor en nuestra pobreza. Cuando caemos, cuando sentimos el peso de nuestra fragilidad. El Espíritu no nos acusa, nos defiende. Él es nuestro abogado, el que intercede por nosotros. No minimiza nuestro pecado, pero nos recuerda que hay más gracia que culpa. Nos conduce al arrepentimiento, pero también a la certeza de ser acogidos. Nos muestra a Cristo con los brazos abiertos. Y nos dice que aún podemos comenzar de nuevo. Su defensa no nos excusa, nos transforma. Hacia la verdad plena, paso a paso. Jesús dice que el Espíritu nos guiará hacia la verdad plena. No es un camino instantáneo, ni sin tropiezos. Es una peregrinación interior, paso a paso, día a día. Y cada etapa trae nuevas luces, nuevas purificaciones, nuevas comprensiones. El Espíritu no nos revela todo de golpe, porque sabe que no podríamos soportarlo. Nos conduce con paciencia divina, como un padre lleva a su hijo. Y nos asegura que, si no resistimos su voz, llegaremos a esa plenitud. El Espíritu revela la belleza de Cristo. A veces el alma se acostumbra a la figura de Jesús, como si ya lo conociera del todo. Como si pudiera encerrarlo en una imagen fija o en conceptos repetidos. Pero el Espíritu rompe esa costumbre seca. Y nos muestra a Cristo siempre nuevo. Siempre más bello. Siempre más cercano.
Él nos conduce al corazón del Hijo. Y allí descubrimos ternuras que no habíamos sospechado. Misericordias infinitas. Silencios que nos abrazan. Y palabras que sanan sin herir. Nos prepara para acoger la voluntad del Padre. Uno de los frutos más difíciles del camino espiritual es la plena acogida de la voluntad de Dios. No como resignación, sino como abandono confiado. Es el Espíritu quien nos educa en esta entrega. Quien nos ayuda a ver que el querer del Padre no nos aplasta, sino que nos eleva. Él transforma nuestra resistencia en apertura, nuestro temor en obediencia amorosa, nuestra rebeldía en disponibilidad. Y cuanto más nos dejamos moldear por esta docilidad, más libres nos volvemos. El Espíritu es el soplo del resucitado. Después de su resurrección, Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese soplo no ha cesado. El Espíritu es ese aliento divino que nos reanima cuando estamos exhaustos, que infunde vida donde hay muerte interior, que renueva lo marchito en nosotros. En cada respiración espiritual, si estamos atentos, podemos sentirlo soplar, levantar lo que cayó, enderezar lo torcido, fecundar lo estéril. Es el aliento del viviente que no deja de crear. El Espíritu abre caminos donde no hay. En nuestra vida hay momentos de bloqueo, de oscuridad, de encrucijadas que parecen sin salida. Pero el Espíritu es experto en caminos nuevos, donde no vemos sino muros. Él abre brechas. Donde hay desesperanza, Él siembra una dirección, aunque sea pequeña. No quita las piedras del camino, pero nos da los pasos justos para atravesarlas. Así trabaja. En lo pequeño. En lo gradual. En lo inesperado. Él nos dice: confía. Camina. Yo estoy delante. Su presencia se reconoce por los frutos. El Espíritu no siempre se deja ver, pero sí se deja reconocer. ¿Cómo? Por los frutos que va dejando en el alma. Paz. Alegría. Mansedumbre. Fidelidad. Dominio de sí. No son esfuerzos humanos, sino frutos de una presencia. Allí donde alguien empieza a amar sin condiciones, a perdonar sin reservas, a entregarse sin miedo. El Espíritu está actuando. Aunque no hablemos de Él, Él ya está transformando el corazón. El Espíritu nos une al cuerpo de Cristo. No se puede vivir la fe cristiana sin comunidad. Y es el Espíritu quien nos injerta en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Él nos da no solo una relación personal con Dios, sino también una pertenencia. Nos vincula a otros creyentes. Nos hace solidarios, interdependientes, corresponsables. En la comunión con los hermanos, el Espíritu se manifiesta. Y cuando servimos a la comunidad con amor, Él fortalece nuestra fe. Nos impulsa hacia la misión. El Espíritu no nos encierra en una espiritualidad intimista, sino que nos lanza a la misión. Él nos enciende por dentro para que seamos luz en medio del mundo. Nos pone en marcha. Nos da palabras cuando no sabemos qué decir. Nos empuja más allá del miedo. No todos serán enviados lejos, pero todos somos enviados a amar donde estamos.
El Espíritu convierte cada rincón de la vida en lugar de testimonio. Con su fuerza, incluso lo ordinario se vuelve anuncio del Evangelio. Es el alma de la oración. Orar no es solo hablar a Dios, sino dejarnos hablar por Él. Y el que hace posible esa relación viva es el Espíritu. Él ora en nosotros con gemidos inefables. Nos enseña a decir Abba. Nos guía a la intimidad sin palabras. Sin el Espíritu, la oración se vuelve un esfuerzo seco. Con Él, la oración se transforma en encuentro. Él es el vínculo entre el Padre y nosotros. El que lleva nuestro corazón al corazón de Dios. Nos prepara para la eternidad. El Espíritu no solo nos guía en el presente, también nos orienta hacia el fin. Nos prepara para vivir cara a cara con Dios. Es Él quien nos hace desear el cielo, quien despierta en nosotros el anhelo de la vida plena, quien purifica nuestras motivaciones y nos enseña que todo lo de aquí es preludio, es semilla, es preparación. Quien se deja formar por el Espíritu ya está empezando a vivir la eternidad en lo escondido. El Espíritu sana la memoria. El corazón humano arrastra heridas, cicatrices que a veces siguen doliendo, recuerdos que se convierten en sombras interiores. Pero el Espíritu no borra el pasado. Lo redime. En su luz, nuestras memorias dejan de aprisionarnos y se convierten en fuente de sabiduría, de humildad, de compasión. Es Él quien reordena los hilos rotos del alma y nos permite mirar hacia atrás sin desesperanza. Nos enseña a esperar. Vivimos en la prisa, pero el Espíritu educa el ritmo del alma. Él nos enseña a esperar los tiempos de Dios, a confiar en lo que aún no vemos, a cultivar la paciencia del que sabe que todo llegará en su momento. No fuerza, no impone, no atropella. Él madura en silencio, como la semilla bajo tierra, como la savia que sube lenta, como la aurora que no se apresura. Despierta el hambre de la palabra. El Espíritu Santo no solo inspiró las Escrituras, también las hace vivas en quien las acoge. Es Él quien nos hace leer no solo con los ojos, sino con el corazón. Cada versículo que toca se vuelve alimento, medicina, espada y consuelo. Él despierta en nosotros el deseo de escuchar más profundamente a Dios, de beber de su palabra con sed verdadera. Cuando sentimos ese impulso silencioso a abrir la Biblia, es Él quien nos llama. Ilumina las decisiones difíciles. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer? Caminos que parecen iguales. Posibilidades que se enfrentan. Dilemas que nos agobian. Pero el Espíritu no siempre responde con una voz clara, sino que da una luz suave, una paz persistente, una certeza que crece. Él orienta desde dentro, modelando el deseo profundo, afinando la conciencia y despejando lo confuso. Cuando lo escuchamos en lo íntimo, Él nos conduce sin ruido. Hace crecer en libertad interior. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en ser capaz de elegir el bien con gozo. Es el Espíritu quien nos libera de nuestras cadenas interiores. Miedos. Apegos. Obsesiones. Idolatrías. Él hace que el alma respire hondo,
Y nos devuelve el gusto por lo verdadero. No fuerza, sino que convence dulcemente. Y allí donde estaba el egoísmo, pone generosidad. Allí donde había confusión, siembra luz serena. Unifica lo disperso en nosotros. A veces vivimos fragmentados. Emociones por un lado. Decisiones por otro. Cuerpo y alma sin armonía. Pero el Espíritu une. Él reconcilia dentro de nosotros las partes en guerra. Pacifica las tensiones. Integra lo que estaba disperso. Es artesano de unidad interior. Y cuanto más nos dejamos llevar por él, más íntegros nos sentimos. No hay paz sin esta obra invisible que él realiza en la raíz del alma. El espíritu y la ternura. El Espíritu Santo no es fuego que quema sin medida, sino llama que acaricia. Su fuerza es ternura. Su acción es delicadeza. Él conoce nuestras heridas. Y por eso nunca hiere. Cuando parece que todo en nosotros se endurece, el Espíritu viene como rocío suave. Ablanda lo cerrado. Y nos hace de nuevo accesibles a la gracia. Él no grita. No exige. No acusa. Simplemente permanece. Y en su permanencia, transforma. Nos da la sabiduría del discernimiento. No todo lo que parece bueno lo es. No toda emoción espiritual viene de Dios. Por eso el Espíritu nos da el don del discernimiento. Nos enseña a probar los frutos. A distinguir la voz de Dios de las voces que engañan. Él no nos deja solos frente a lo ambiguo, sino que nos educa en la sutileza del alma. Así aprendemos a caminar con seguridad. No por certidumbre externa, sino por una luz interior que va madurando. El espíritu canta en medio del dolor. Cuando todo parece perdido. Cuando el dolor ahoga el aliento. El espíritu no desaparece. Él canta desde lo más profundo. Con un canto que no es evasión, sino esperanza. Nos sostiene con suavidad en medio de las lágrimas. Nos recuerda que nada está fuera del amor de Dios. Su consuelo no es olvido. Es presencia. ¿Y quién ha oído su canto en medio de la noche? Sabe que jamás está solo. Porque Él, incluso en la cruz, permanece. Es el vínculo perfecto del amor trinitario. El Espíritu Santo no solo une a Dios con nosotros, sino que es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Él es amor en acto. Y cuando Él habita en nosotros, somos introducidos en ese misterio eterno de comunión. No solo creemos en la Trinidad, la vivimos desde dentro. Participamos de una danza divina que nos envuelve. Nos transforma. Nos hace hijos en el Hijo. Por el Espíritu, entramos en el corazón mismo de Dios. El Espíritu sana la memoria. El corazón humano arrastra heridas. Cicatrices que a veces siguen doliendo. Recuerdos que se convierten en sombras interiores. Pero el Espíritu no borra el pasado. Lo redime. En su luz, nuestras memorias dejan de aprisionarnos. Y se convierten en fuente de sabiduría. De humildad. De compasión. Es Él quien reordena los hilos rotos del alma. Y nos permite mirar hacia atrás sin desesperanza. Nos enseña a esperar. Vivimos en la prisa. Pero el Espíritu educa el ritmo del alma.
Él nos enseña a esperar los tiempos de Dios, a confiar en lo que aún no vemos, a cultivar la paciencia del que sabe que todo llegará en su momento. No fuerza, no impone, no atropella. Él madura en silencio, como la semilla bajo tierra, como la savia que sube lenta, como la aurora que no se apresura. Despierta el hambre de la palabra. El Espíritu Santo no solo inspiró las Escrituras, también las hace vivas en quien las acoge. Es Él quien nos hace leer no solo con los ojos, sino con el corazón. Cada versículo que toca se vuelve alimento, medicina, espada y consuelo. Él despierta en nosotros el deseo de escuchar más profundamente a Dios, de beber de su palabra con sed verdadera. Cuando sentimos ese impulso silencioso a abrir la Biblia, es Él quien nos llama. Es el vínculo perfecto del amor trinitario. El Espíritu Santo no solo une a Dios con nosotros, sino que es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Él es amor en acto. Y cuando Él habita en nosotros, somos introducidos en ese misterio eterno de comunión. No solo creemos en la Trinidad, la vivimos desde dentro. Participamos de una danza divina que nos envuelve, nos transforma, nos hace hijos en el Hijo. Por el Espíritu, entramos en el corazón mismo de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.